Ellas pertenecen a la Fundación Más Vida, que es esta organización que habíamos comentado antes, Santiago, sin fines de lucro, dedicada a la búsqueda y detección temprana de soluciones estratégicas para mejorar la calidad de vida en aquellos que padecen la enfermedad inflamatoria intestinal. Y ya mismo la vamos a presentar Luciana Escati Peñalosa, la presidenta de la Fundación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Cocineros Argentinos. Gracias. La doctora Claudia Milano, gastroenteróloga ella, y la licenciada en nutrición Marisa Canicova. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. ¿Nos van a explicar todo qué es esto, de qué se trata, y qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, y cómo podemos ayudar y colaborar desde Cocineros Argentinos con la alimentación, con la gastronomía? Acá vemos una parafernalia de productos que de alguna manera digo, ¿cuál sí, cuál no? Vamos a ordenarlo. Tenemos un informe preparado para por favor, señor director, adelante con el informe. El pasado 19 de mayo fue el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, una enfermedad poco difundida y que afecta la calidad de vida de quienes la padecen. El primer remedio que debe usarse para combatir este mal es la información. ¿Qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? La enfermedad de Crohn, junto a la colitis ulcerosa y su variante de colitis indeterminada, son enfermedades crónicas inflamatorias del tracto gastrointestinal. Los síntomas más frecuentes son diarrea, dolor abdominal, fiebre y pérdida de peso. La enfermedad inflamatoria intestinal afecta por igual tanto a mujeres como a hombres. No es contagiosa y su causa es aún desconocida, aunque se cree que el factor genético tiene una gran incidencia en el desarrollo de la misma. Esta enfermedad es tratable y no es mortal. La alimentación es fundamental para mejorar la calidad de vida de quienes padecen la enfermedad inflamatoria intestinal, ya que en ocasiones ciertos alimentos pueden ser más irritables que otros. Quédate en Cocineros Argentinos y entérate cómo combatir los síntomas de este molesto mal desde tu cocina. Muchas gracias, muy claro el informe como siempre. Gracias, señor Juan Braceli. Bueno, chicas, ¿por dónde empezamos? Empezamos por la existencia de una fundación, ¿verdad? Y acá tenemos a la presidenta. La fundación está abocada a brindar información a todas las personas que padecen esta enfermedad, así que estamos abiertos a consultas y por supuesto estamos orientados con los profesionales que son especialistas en la enfermedad inflamatoria intestinal a través del comité médico asesor y también de la mano de la nutricionista, que son una de las cuestiones que más consultas nos llegan a la fundación. Muy bien. Doctora, ¿nos puede definir los síntomas de esto? ¿Cómo me doy cuenta si lo tengo, si es hereditario, si lo adquiero? ¿De qué se trata? Bueno, es una enfermedad, como hicieron muy bien en el informe, es una enfermedad inflamatoria, o sea que hay una inflamación del intestino y las dos variantes más importantes, que son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn y luego la colitis indeterminada, producen una inflamación del intestino. La colitis ulcerosa afecta más al intestino grueso y la enfermedad de Crohn, si bien puede estar también en la parte terminal del intestino delgado, en el grueso afecta más, puede afectar todo el aparato digestivo y la afectación es de todas las capas. Las manifestaciones clínicas son la presencia de diarrea, o sea, ir muchas veces al baño. A veces los pacientes confunden el término diarrea con colitis, ¿no? La colitis es la inflamación del colon. La diarrea es ir muchas veces de cuerpo en el día, ¿no? Dolor abdominal, presencia de sangre, presencia de moco en la materia fecal, fiebre. ¿Tiene cura? Sí, tiene cura. Es una enfermedad crónica, pero la característica de estas enfermedades es que pasan momentos de mucho ruido, en donde tenemos que trabajar arduamente con todos los multifactores que afectan esta enfermedad, y momentos de acalmia, y que el paciente está muy bien. Uno lo que quiere tratar es que siempre esté muy bien. Y no es una enfermedad mortal, es una enfermedad seria que hay que ocuparse y dedicarse mucho a la enfermedad y consultar. Por ahí tenemos la idea de que la gente joven pierde sangre y piensa, no, son hemorroides nada más, y no consultar. Hay que consultar al médico. ¿Pero cuáles son los disparadores? ¿Cuál Hay es la muchos causa? disparadores, pueden ser alguna predisposición genética, presencia de anticuerpos contra las mismas células del intestino, entonces el intestino se lastima, se hacen úlceras, se hacen lastimaduras,
que luego el mismo cuerpo quiere cicatrizar y bueno, quedan estenosis, quedan pseudopólipos, factores ambientales, factores medicamentosos, estresores, lo que uno llama estresores emocionales. Así que es una enfermedad multicausal. Nosotros tratamos de arribar a todas las causas que pueden, digamos, desencadenar este cuadro agudo, esta PUC. Si el paciente está controlado, las PUC van a ser mucho menores. Muy bien. ¿Y de qué manera, y lógicamente, para hacerle la pregunta indicada a la nutricionista Marisa, incide la alimentación? Incide muchísimo la alimentación. Lo bueno es que la alimentación cambió muchísimo. Hace 30 años los pacientes hacían una dieta muy estricta, comían 3 o 4 alimentos nada más. Y por suerte, en estos últimos años, la alimentación ha cambiado muchísimo. Por eso, de alguna manera, tratar de desmitificar, ¿no?, estos mitos, esto de no prohibir, sino que cada uno empiece a probar los alimentos. A veces por miedo a comer nuevos alimentos se restringen a una alimentación muy estricta y los pacientes se terminan desnutriendo. Entonces, hoy de alguna manera lo que quisimos traerles a ustedes es toda una batería de alimentos en los cuales, tipo un semáforo, qué alimentos tenemos que tener más cuidado, qué alimentos están prohibidos. Prohibidos, yo no utilizaría la palabra prohibido, sino no recomendado, no recomendado al inicio quizás, porque todo esto depende del momento, de la patología. Hay pacientes que tienen exacerbaciones y tienen que hacer una dieta un poco más estricta y después se libera un poquitito más. Pero mi idea es que tengan libertad para elegir los alimentos. Fíjense la cantidad de alimentos, y no trajimos todos, pero la idea es que empiecen a probar los alimentos. Y que uno le caiga mal no significa que no lo tolere o no lo pueda consumir. Una vez diagnosticada la enfermedad, entonces uno se puede basar en este menú amplio. ¿Por qué con Santiago Giorgini no lo van mostrando? Los no sugeridos, digamos, para no decir no prohibidos. Los prohibidos. A ver, acá generalmente la cebolla, el puerro, en general son los alimentos, por ejemplo, los alimentos vegetales y las frutas, lo que tienen son flavonoides, son sustancias que son antiinflamatorias. Fíjense qué paradoja. Entonces, lo que hay que hacer es una buena mezcla de estos alimentos. Entonces, lo que hay que evitar fundamentalmente son los alimentos grasos. Todo lo que sean frituras, todo lo que sean quesos duros, embutidos, mayonesa. Acá, por ejemplo, huevo, la yema puede a veces no ser bien tolerada si es huevo duro, por ejemplo, sí, pero sí pasado por agua, o si se mezcla en alguna preparación. La cebolla, depende de la cantidad que utilicemos. Si utilizamos una preparación como vamos a utilizarla hoy, no hay ningún problema. Usamos muy poca cantidad. Exacto. Y después, por ejemplo, el pan fresco está dentro de los que a veces no se toleran, pero si el pan lo tostamos, es mucho mejor tolerado. Entonces, el jengibre... Los frutos rojos. Los frutos rojos que justamente tienen taninos y son antiinflamatorios. Claro. Pero hay que ir incorporándolos lentamente. Yo creo que todos nosotros, va a haber alimentos que no toleramos. Tenemos que ir haciendo nuestra propia tolerancia. Y el secreto, ¿sabes cuál es? La buena mezcla. Exacto. Yo no tengo que empezar a comer verduras de golpe. Tengo la mezcla, hoy vas a hacer una receta especial, que es justamente el arroz mezclado con vegetales. Exacto. Entonces eso nos va a permitir perderle el miedo a los vegetales. Bien. Así que estos son casi los que están ahí más. Los que están ahí como en rojo, ¿no? O sea, yo veo acá el vino, es el vino blanco. El vino blanco. El vino blanco no es recomendado, pero no. El tinto medianamente sí. Pero el tinto por los taninos, lo que decíamos antes, que son depende del estadio, ¿no?, de la depende del estadio de la enfermedad y depende de la cantidad. Tenemos miel, como la miel que no. Depende del momento también porque es laxante. Entonces, si bien es muy buena, pero depende, si el paciente está con una exacerbación, no es recomendada, por eso lo dejamos de este lado. Perfecto. Y tenemos café. Café. El café es bastante irritable. Y en general uno trata de, en estadios más avanzados, de repente donde el paciente ya come de todo, uno indica aunque sea un cafecito, se puede tomar, pero no recomendamos demasiada cantidad de café. Bien, y en este semáforo, en la parte amarilla, en lo que Exacto. hay momentos que sí, momentos que no, tenemos una variedad de repollo, tomate, remolacha, zanahoria, hojas verdes, tenemos acelga, espinaca, ¿sí?, y fruta, naranja, uva.
Las naranjas a veces, fíjate después que acá tenemos el jugo de naranja, es decir, depende de la naranja, la fruta en sí, a veces se tolera un poquitito menos, por eso primero se recomienda el jugo de frutas. Si no lo toleran el jugo de frutas hay que diluirlo, es decir, todo está en la clave de cómo uno lo empieza a incorporar, no decir, lo incorporé y no lo tolero, no, de a poquito. Las frutas secas, las nueces, las almendras, tienen muchos aceites de buena calidad, son grasosas pero tienen aceite de buena calidad. Fíjate que los esquimales no tenían esta patología, porque hacían una alimentación muy rica en pescado y en frutos secos. Perfecto. Y tenemos lácteos también como los lácteos que sí, momentos que no. Estarían entre el verde y el amarillo, ¿por qué? Porque si es descremado puede incorporarse dentro de este grupo, si es entero depende de la tolerancia, y los quesos cuanto más duros son, más grasa contienen. Entonces depende en qué estadio estemos de la patología. Perfecto, claro. Y después tenemos lo que esos sería, son vía libre. Vía libre, los semáforos verdes. Los vía libre que de repente, fíjense, acá tenemos fideos. ¿Arroz? Tenemos arroz. El arroz nos va a permitir mezclar esos vegetales que hacía mención recién. Generalmente los pacientes comen siempre arroz blanco. Claro. Y realmente es aburrido, todos los días comer arroz blanco, o todos los días comer fideos. Claro. Por eso hoy la mezcla, tenemos incorporado el arroz, que es un permitido, con algunos vegetales que van a estar ahí haciendo una combinación y para que empiecen a incorporar más vegetales. Tenemos frutas, obviamente, lo que decía Marisa recién, tenemos pescado. Pescado a granel. Las frutas lo que hay que hacer, quizás si no se toleran, es consumirlas sin cáscaras, por la fibra, por la cantidad de fibra. Fíjense que justamente estos pacientes necesitan incorporar fibra, porque justamente se cree que dentro de los factores ambientales que contaba recién Claudia, está la dieta baja en fibra. Necesitamos consumir 30 gramos de fibra y consumimos muy poco. Así que me parece que es muy importante empezar a incorporar esa fibra. Perfecto. Tenemos aromáticas, perdóname, Marisa, tenemos aromáticas. Tenemos albahaca, laurel, perejil, que se puede utilizar perfectamente para darle sabor, para que quizás esa comida, ¿no? Que es tan importante, no sea desabrida, que tenga sabor. Que pregunta que se me ocurre, verduras de hoja, repollo o lechuga, eso dependiendo el estadio de la enfermedad. Dependiendo del estadio de la enfermedad y dependiendo si ya tolera los vegetales cocidos. Una vez que tolera los vegetales cocidos, ahí arrancamos con los crudos. Doctora, entiendo entonces que se manifiesta la enfermedad, se diagnostica y entra en un proceso de curación, pero que tratamiento. De tratamiento, eso sí, es más médico. ¿Ese proceso de tratamiento es en base a medicación, en alimentación? ¿Cómo lo controlan? Nosotros trabajamos en el Hospital Posadas hace muy poquito, hace 30 años nada más, poquito, empezamos ayer. Y tenemos la suerte de tener un grupo que trata estas enfermedades. Y cuando el paciente viene estamos todos, estamos los médicos, están las nutricionistas, está el psiquiatra. Y entonces el tratamiento es tratamiento médico, tratamiento de apoyo psicológico, de contención, de nutrición. Hay una etapa de tratamiento agudo, que a veces el paciente debe internarse si está en condiciones graves. Pero se encara ya el tratamiento con todas las especialidades en forma conjunta. Es un grupo de trabajo que trata de abarcar todos los aspectos del paciente, porque el paciente no es nada más que un intestino que está inflamado. Entonces ya Marisa empieza con su aporte nutricional, si necesita un apoyo psicológico o psiquiátrico el paciente lo recibe, si el paciente debe estar a veces en las primeras etapas con tratamiento corticoide, ya va a estar derivado al kinesiólogo para que haga la recuperación muscular después del tratamiento corticoide. Y después de la etapa grave, nosotros tendemos siempre a que el paciente esté lo menos posible en el hospital, que se vaya a la casa, con la medicación. Perfecto. Así que, para que el paciente no permanezca... Consulta, porque uno cuando empieza a escuchar esto, lo primero que dice es colon irritable. Estamos hablando de otra cosa. Vamos acá. Está, por eso insisto en que la gente joven que a veces tiene sangrado, dice, no, es nervioso, son las hemorroides, tengo colon irritable. No. Hay que consultar. Y ahí va una cosa que es importante decir, que siempre consulten frente a los síntomas, a las cuestiones que suelen aparecer, que consulten con el médico. Y nuestra misión es decir, bueno, por lo menos que descarten que es una enfermedad inflamatoria intestinal. En la página web de la Fundación pueden ver todo un mapa de centros de referencia en todo el país, porque eso también es importante, que poder consultar a un médico especialista que realmente sepa de lo que está hablando y que sepa buscar cuáles son estas. Recordanos la dirección. La página web de la Fundación es www.masvida.org.ar.
Ahí van a encontrar los centros de referencia y toda la información que nosotros, por supuesto, estamos basados en los especialistas. Perfecto. Sí. ¿Hay niños con esta enfermedad? Sí, hay niños con esta enfermedad. Entonces, por eso siempre, o sea, no minimizar los síntomas, porque el síntoma existe, tiene diarrea, tiene sangrado, tiene fiebre, tiene mucosidad, al médico. El niño puede ser un niño pequeño, puede ser adolescente, puede ser un joven, así que siempre hay que consultar con el médico. Los hospitales son públicos, son gratuitos, hay especialidades alcanzables, hay que ir al hospital, se va a la guardia, pero hay que consultar tempranamente. ¿Puedo, mediante un análisis de sangre, lo puedo detectar? ¿Un hepatograma? No. Es la suma de la clínica, sí. Los análisis de sangre, los análisis de materia fecal y un estudio endoscópico que se llama colonoscopía o, si es más cortita, rectosigmoidoscopía, y después la biopsia que se hace en ese mismo momento y que después el anatomopatólogo informará qué enfermedades. Y yo le hago otra pregunta que me parece interesante destacar a la doctora, que es qué otros síntomas extraintestinales puede haber que puedan ser sospecha de enfermedad inflamatoria. Me parece que está bueno destacarlo. Y hay, por ejemplo, la presencia de dolores articulares, lesiones en la piel, que a veces son lesiones que parecen infecciones de la piel y están en íntima relación con estas enfermedades intestinales. Hay presentaciones, sobre todo una de las variantes que es la enfermedad de Crohn, con la presencia de fístulas, que son orificios que se localizan alrededor del ano. Y entonces la gente puede pensar que son granos o que son forúnculos. No, son manifestaciones de la enfermedad. Alteraciones articulares, dolores óseos. Así que, bueno, son todos síntomas que nos llaman la atención, no hay que minimizarlos y acudir a un centro médico. Perfecto. Bien. Muy bien. Marisa, y aparte nos gustaría repetir el tema de que es tan visual, ¿no? El tema del semáforo. Vamos a hacer un repaso rápido del semáforo de lo que no, sí, lo que no, lo que puede ser. Arranquemos por el rojo. Arranquemos por el rojo, ¿sí? ¿Te que no están prohibidos, sino no sugeridos. Y después cada uno tiene que empezar a probar. Más que nada los alimentos con mucha cantidad de grasa. Bien. Los embutidos, todo lo que sea frituras, mayonesa. A veces también las legumbres pueden no estar bien toleradas. Así que bueno, esto fundamentalmente. El pan fresco, por ejemplo. Sí. Pero todas las frituras, todo lo que sean grasas, más que nada de origen animal, por supuesto. Bien. Nuestro intermedio, podemos llamar. Nuestro intermedio, acá tenemos los vegetales, podemos ir entre los vegetales cocidos, algunos, y los vegetales crudos que tenemos que ir probando nuestra propia tolerancia, e ir mezclando el arroz, que ya por ejemplo ya lo mezclamos como vamos a hacer hoy, para incorporar estos nuevos. Las frutas secas, que hay que empezar también a ver la tolerancia, tomate, zanahoria, remolacha, los lácteos enteros, los descremados. Se pueden, inclusive hay productos que vienen con menos cantidad de lactosa, que a veces es algo que no pueden tolerar estos pacientes, restringen la leche, pero pueden consumirla con parcialmente deslactosada. Perfecto. Y después, los libres, bueno, yo creo que la clave está en la mezcla de los que ya vienen tolerando y empezar a incorporar lentamente las frutas y las verduras, calabaza, papa, mezclando ambas. Sí. Los pescados, por supuesto, todo lo que sean aceites de buena calidad. Si bien el salmón me dice muchas veces muy grasoso, sí, pero tiene grasa de muy buena calidad. Exacto, claro, los las pescados azules. Exactamente, los de aguas profundas. Así que estos... Yo hago una pregunta, Marisa, ¿dónde ubicarías el chocolate? Que muchas veces es la gran, ¿no? El chocolate estaría dentro de este grupo, pero yo no soy de prohibir. Yo siempre digo, cuando se van a tentar, coman un buen chocolate, porque el chocolate estimula las endorfinas. Entonces, de alguna manera, y no es bueno prohibir. Entonces, yo diría, tenés que comerte un buen chocolate y comer un poquito de chocolate y de buena calidad. Pero no se olvidemos que tienen grasa, está dentro de este grupo. Un poquito podemos. Pero bien, sí, por supuesto. Muy bien, señoras, muchísimas gracias. Saben ustedes que en el próximo bloque el señor Santiago Giorgini va a hacer un plato especialmente confeccionado con los ingredientes que se pueden consumir. Habida cuenta de esta enfermedad, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchísimas gracias por todas las aclaraciones y por esta transmisión de un concepto que aclara, y nosotros tenemos la obligación de difundir porque estamos manejando alimentos y en términos de esta enfermedad es muy importante.